El régimen de comunicación paterno-materno-filial ha sido modificado por la pandemia del coronavirus y su correlato del aislamiento social y preventivo obligatorio. Soy Claudio Alejandro Belucio, especialista en Derecho de Familia, abogado y autor de más de 40 libros para esta prestigiosa editorial García Alonso, y vamos a analizar este tema enunciado en este video. Bueno, como dije, vamos a analizar el tema de si el coronavirus o COVID-19 y su consecuencia del aislamiento social obligatorio ha modificado el régimen de comunicación paterno o materno-filial. Bueno, a partir del decreto 297/2020, decretado por el Poder Ejecutivo Nacional, sancionado por el Poder Ejecutivo Nacional y promulgado en el Boletín Oficial, vamos a ver que varios fallos, como los vamos a detallar, son 10 fallos los que vamos a enunciar, pero los primeros de ellos decretaron la suspensión del régimen de comunicación como estaba fijado y su reemplazo por un régimen de comunicación virtual. Es decir, se suspendió el régimen de comunicación personal que se venía cumpliendo entre el progenitor no conviviente y el hijo o la hija menor de edad, y se reemplazó por un régimen de comunicación virtual. El régimen de comunicación virtual es un régimen que, si bien no tiene las características del régimen de comunicación de forma personal, es un régimen que ha sido utilizado por la jurisprudencia. La legislación, inclusive legislación actual, como es el Código Civil y Comercial de la Nación, que empezó a regir el 1 de agosto del 2015, no contempla régimen de comunicación virtual. Solamente el código, aún de época moderna o de reciente sanción, contempla solo el régimen de comunicación tradicional, es decir, el régimen de comunicación personal. Por eso este régimen de comunicación virtual, que se ha adaptado en las actuales circunstancias del aislamiento social y preventivo obligatorio derivado de la pandemia del coronavirus, ha sido implementado desde hace tiempo, no solo desde ahora, a través de los fallos jurisprudenciales, sino de la legislación. Encontramos este sistema de régimen de comunicación virtual en algún fallo anterior al Código Civil y Comercial de la Nación, es decir, al Código Civil ya derogado a partir del 31 de julio del 2015. Recordamos al respecto que un fallo de un juzgado de primera instancia en lo civil, personas y familia número 6 de Salta, decretó hace tiempo que en abril del año 2015, que si el progenitor no puede por circunstancias fácticas tener un contacto con su hijo o su hija, puede a través de la comunicación virtual, es decir, a través de la videoconferencia, el chat con o sin cámara, el WhatsApp, inclusive la llamada celular o la cámara web u otros medios tecnológicos, comunicarse con su hijo o su hija a través de estos medios tecnológicos, si bien reconociendo que no va a tener las características que tiene una comunicación o un contacto de forma personal, paterno-filial en este caso. Con posterioridad, ya en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en el mes de noviembre del año 2016, la Cámara Nacional en lo Civil, específicamente la Sala H, decretó también un régimen de comunicación virtual a través del WhatsApp o también a través del chat del Facebook, acompañado este régimen de comunicación virtual por un asistente terapéutico.
Otro de los temas que debemos abordar en este video es el tema referido a el traslado del niño, niña o adolescente o del hijo o hija menor de edad de un domicilio con el que está conviviendo con un progenitor al domicilio del otro progenitor. En este sentido tenemos diversa legislación en cuanto a este traslado del niño o niña adolescente. Tenemos 3 legislaciones desde que se inició el ASPO, es decir, el aislamiento social y preventivo obligatorio, que va evolucionando desde la prohibición primigenia de un traslado por única vez hasta la permisión de que sea trasladado una vez por semana. Lo vamos a ver. Este traslado hace también a la comunicación del niño, niña o adolescente, pero también más allá de la comunicación, al contacto personal de este niño, niña adolescente o hijo o hija menor de edad con ambos progenitores. O sea, más allá de la comunicación, que como vimos podía ser virtual, esto referencia más a que tenga, más allá de que tenga una comunicación con ambos progenitores, que tenga un contacto personal con ambos progenitores. Vamos a empezar por la primera disposición. Siempre son disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional o de sus ministerios que dependen del Poder Ejecutivo Nacional. La primera disposición en este sentido es un DNU o un decreto de necesidad de urgencia del Poder Ejecutivo Nacional, el decreto 297/2020, que es el que establece, hace ya en el mes de marzo, el aislamiento social preventivo y obligatorio. Es decir, es el decreto que establece este aislamiento o esta cuarentena, como se la quiera llamar. Este decreto establece que todas las personas a las 0 horas de que empieza este aislamiento social y preventivo obligatorio deberían permanecer en el domicilio en el cual se encuentran, estando prohibida su circulación por rutas, por calles, por carreteras, por autopistas y también su circulación o su traslado a su lugar habitual de trabajo. Es decir, este decreto 297/2020 decreta un aislamiento social preventivo obligatorio muy estricto. Esto estamos hablando del mes de marzo, en la segunda quincena de marzo, donde se impuso esta cuarentena estricta. Y a raíz de eso se interpretó, así lo interpretaron varios acuerdos o acordadas de los superiores tribunales de justicia o acuerdos de los jueces de familia, por ejemplo el de la ciudad de Córdoba, donde se interpretó que a raíz de esta normativa, esta primera normativa, los niños, niñas y adolescentes deberían permanecer en el domicilio del progenitor en el que se encontraban a las 0 horas del día en que empezó este aislamiento social preventivo y obligatorio. Después, como empezaron a surgir algunos cuestionamientos en relación a los niños, niñas y adolescentes en cuanto a la posibilidad de si se había quedado por ejemplo, en el domicilio donde no era su centro de vida, por ejemplo, estaba pasando en ese día específicamente que se decretó la cuarentena o a las 0 horas del día que empezó la cuarentena, un régimen de comunicación con el progenitor que normalmente no convivía, o sea, donde no estaba su centro de vida, se empezaron a manifestar estas cuestiones y por lo tanto, haciéndose eco de esta problemática o de estas casuísticas en cuanto o situaciones especiales a contemplar, se flexibilizó un poco esta cuarentena tan estricta y para niños, niñas y adolescentes la resolución 132/2020 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación estableció, dependiente del Poder Ejecutivo, estableció que había ciertas excepciones para trasladar por única vez al hijo o hija menor de edad
de la casa de un progenitor a la del otro. Y en ese sentido se establecieron algunas causales de este traslado, repito, como excepcional y por única vez, cuando el niño o niño adolescente no hubiera quedado en casa del progenitor donde tenía radicada su centro de vida. O sea, no había quedado con el progenitor con el cual normalmente convivía, donde tenía radicada o radicado su centro de vida. También cuando el interés superior del niño así lo merituara, es decir, si por el interés superior del niño en cada caso concreto, este cambio de domicilio por única vez de la casa de un progenitor a la del otro era beneficioso para él en cuanto a considerar que era lo mejor de acuerdo a su interés superior. También cuando por razones de salud era más conveniente que estuviera en la casa del otro progenitor, y por lo tanto se autorizaba a trasladarlo. Y también hay un inciso que después vamos a ver que en este sentido tomó un fallo de la localidad de Coronel Pringles, cuando uno de los progenitores que convivía normalmente con el niño adolescente, por razones de trabajo, es decir, cumplía una función de lo que se conoce hoy como servicio esencial en cuanto a lo laboral, y tenía que cumplir estas funciones de servicios esenciales algunos días de la semana y por lo tanto se autorizaba a trasladarlo a la casa del otro. Cuando así sucedía, esta resolución del Ministerio de Desarrollo Social autorizaba que cuando tenía funciones esenciales con relación a un tercero o por causas de fuerza mayor relativas a su trabajo, podía trasladar al niño adolescente a la casa del otro progenitor. Y después finalmente, hace pocos días, ya en el mes de abril, en la primera quincena de abril, tenemos una normativa que flexibiliza bastante lo que estaba establecido en el artículo 2 del decreto 297/2020 con relación a los niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido encontramos la sanción de una disposición administrativa, no es ni un decreto ni una resolución, sino una mera disposición administrativa, también del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por la cual se dispone que se exceptúan del artículo 2 del decreto de necesidad de urgencia o del DNU número 297/2020 a los niños y adolescentes para trasladarse de la casa de un progenitor a la del otro con la anuencia de este progenitor que lo traslada, y se puede trasladar en el caso de una familia compuesta por padre y madre, de la casa de la madre a la del padre o la del padre a la de la madre. Este traslado se autoriza una vez cada 7 días. Y si es una familia monoparental, o sea, compuesta por un solo progenitor, ese hogar monoparental, se podrá trasladar de esa casa donde convive el niño con ese único progenitor a la casa de un referente afectivo, por ejemplo, la de un abuelo, sin ir más lejos, o la de un familiar, o la de un referente afectivo, como puede ser un ex conviviente con ese progenitor, tiene que tener la calidad de referente afectivo, no hace esta decisión administrativa referencia que sea estrictamente un pariente, lo que sí tiene que ser un referente afectivo. Entonces, en un hogar monoparental, el progenitor que convive con el hijo podrá trasladarlo a la casa de un referente afectivo, y también en este caso será una vez cada 7 días. Esto, como vemos, modifica sustancialmente no solo la resolución del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en cuanto a la posibilidad de traslado por única vez, sino que esta decisión administrativa número 703/2020 modifica sustancialmente sobre todo el DNU 297/2020. O sea,
que la última legislación en la materia para autorizar del traslado de la casa de un progenitor a la del otro progenitor o a la de un referente afectivo, repito, cada 7 días, elastiza bastante en comparación con el DNU número 297-2020, este traslado del hijo en medio de este aislamiento social obligatorio y preventivo. Y nos toca tratar ahora, en esta parte del video, la jurisprudencia. Vamos a detallar 10 casos. Vamos a empezar con los primeros 3, que son del mes de marzo. Son los primeros casos que se han dado con relación al régimen de comunicación y a la pandemia del coronavirus, y específicamente lo que trajo aparejado esta pandemia en nuestro país como en otros países, que es el aislamiento social preventivo y obligatorio. El primer caso, vamos a hablar de 2 casos del Juzgado de Familia número 4 de San Isidro. El primero que resuelve es del mes de marzo, ni bien instalado el aislamiento social obligatorio. El 19 de marzo del 2020, el Juzgado número 4 de San Isidro, a cargo del doctor Gustavo Jalvide, ante la negativa de la madre a que se realizara el régimen de comunicación que estaba establecido con el hijo, el padre inicia una acción o un incidente por ejecución de ese régimen de comunicación, es decir, denuncia el incumplimiento del régimen de comunicación por parte de la madre. Ante esto, la madre se negaba a realizar este régimen de comunicación, o sea que el padre lo pudiera retirar para realizar normalmente el régimen de comunicación o trasladarlo a su casa, porque aducía motivos de salud justamente por la pandemia del coronavirus y el peligro a que podía ser expuesto este hijo menor de edad. El juez Jalvide, a cargo del Juzgado de Familia de Primera Instancia de San Isidro número 4, decide rechazar la habilitación de feria excepcional como está establecida en ese momento, y por lo tanto también rechazar el pedido de este padre de que se instara al cumplimiento del régimen de comunicación como estaba establecido, es decir, rechaza el incidente de ejecución del régimen de comunicación, aduciendo y dándole razón a la madre que por razones de salud conocidas, suficientemente conocidas en nuestro país, no se puede dar lugar a la realización de ese régimen de comunicación como estaba establecido, es decir, de forma personal, y por lo tanto ese régimen de comunicación tiene que ser reemplazado por un régimen de comunicación de forma virtual. El segundo caso que tenemos, a los pocos días de haberse producido este fallo de San Isidro, eso es una resolución que adopta la Cámara Nacional en lo Civil, la Sala C, también es un fallo del mes de marzo, donde el padre también reclamaba que no se lo dejaba realizar, o que la madre no le dejaba realizar el régimen de comunicación revinculatorio que tenía con el hijo, porque no trasladaba a la madre al lugar donde estaba previsto realizarse ese régimen de revinculación entre el padre y el hijo. En la Cámara Nacional en lo Civil, la Sala C, decide que no habilitar la feria, también extraordinaria, decretada por esos momentos, y rechazar el pedido del padre, también fundamentándose en el derecho de salud que tiene el hijo y en no exponerlo al traslado a ese lugar donde se realizaba habitualmente el contacto personal entre padre e hijo para realizar ese régimen de comunicación revinculatorio entre ese progenitor no conviviente y su hijo. Y por último, en esta trilogía de fallos que se dio en el mes de marzo de este año, del año 2020, tenemos el nuevo pronunciamiento del juez
Gustavo Jalvide, del Juzgado de Familia de San Isidro número 4, pero en este caso unos días posterior al primero de los fallos que mencioné en primer lugar, es decir, exactamente de fecha 23 de marzo del año 2020, por el cual acá no es el progenitor no conviviente el que ha habilitado la acción, como en el primer caso, sino el progenitor conviviente con el hijo, menor de edad, específicamente la madre, solicitó o accionó judicialmente para que no se cumpliera este régimen de comunicación que se tenía establecido con el padre, es decir, con el progenitor no conviviente, y se resguardara al hijo, no se lo permitiera trasladar al domicilio del padre y se lo resguardara al hijo por motivos de salud en el domicilio que habitaba con la madre. O sea que no se dejara al padre retirarlo del domicilio materno donde vivía normalmente el hijo y trasladarlo al domicilio del padre. En este caso también no se habilitó la feria y se hizo lugar a la acción promovida por la madre y por lo tanto el hijo permaneció en el domicilio que habitaba con la madre, es decir, no se permitió el contacto personal con el padre a través del traslado que querría realizar este último a su propio domicilio. Sin embargo, también no se cercenó, como en el primer fallo, el régimen de comunicación paterno-filial a través de los medios tecnológicos, es decir, el régimen de comunicación de forma virtual. A partir de acá vamos a analizar fallos que ya son del mes de abril de este año, del 2020, y empezamos entonces, detallamos los tres primeros que eran de marzo, empezamos con el fallo número 4, que es un interesante fallo inédito, no publicado, de la jueza Mariana Rey Galindo, de la localidad de Monteros, Tucumán, a cargo del juzgado de primera instancia de personas, familia y sucesiones. Este es un caso en el que nace como un tema de cuidado personal del hijo, pero se transforma después en un tema de decretar un régimen de comunicación virtual. El caso era el siguiente: un progenitor que no tenía asignado el cuidado personal del hijo, lo tenía la madre, el otro progenitor, y este padre, este progenitor no conviviente, reclama el cuidado personal del hijo de forma unilateral hacia él, y que cese el cuidado personal del hijo que tenía atribuido también en forma unipersonal la madre. Aduce que este niño no tiene los suficientes cuidados de salud durante esta pandemia de coronavirus en cuanto a determinadas circunstancias que va detallando, que a su criterio hacen lugar a este descuido en su salud, entre ellas, por ejemplo, que vive conjuntamente en la misma casa, con un tío que desarrolla tareas de recolección de basura. Por lo tanto, considera que, entre otras causales, se está exponiendo al niño un grave riesgo de contagio del coronavirus. Y otras situaciones que a su criterio harían o fundamentarían este cambio de cuidado personal de la madre hacia el actor, es decir, hacia el padre. La jueza Rey Galindo descarta este cambio de cuidado personal de la madre hacia el padre, pero sin embargo le impone a la madre que garantice la comunicación de este padre y este hijo a través de las nuevas tecnologías, es decir, a través de WhatsApp, de Skype, de videocámara, de videollamada, de videochat, es decir, que garantice esta comunicación y contacto del progenitor no conviviente, en este caso el padre, quien era el actor y reclamaba este cambio del cuidado personal, que garantice suficientemente este régimen de comunicación, si bien sea un régimen, aunque sea un régimen de comunicación virtual. Este fallo es del 6 de abril del 2020. 2 días después tenemos un fallo, es decir, el 8 de abril del 2020, tenemos un fallo del Juzgado de Paz
de Coronel Pringles, donde el juez a cargo de este juzgado va a tomar una resolución distinta a las que estamos viendo en este momento y va a autorizar el traslado de la casa materna hacia la paterna, pero solo los fines de semana. Toma esta decisión por considerar que primero en este caso estaría encuadrada esta situación dentro de las excepciones que contempla la resolución que ya hemos enunciado, la resolución 132 de /2020, es decir, la resolución de fecha 21 del 4 del 2020 que tomó el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Les recordemos que la excepción enumerada como segunda excepción o excepción del inciso B de esta resolución del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación establece que se puede trasladar al hijo de una casa de un progenitor hacia la del otro progenitor cuando razones de trabajo, razones de asistencia de un tercero o de fuerza mayor fundamenten suficientemente por parte de un progenitor, o sea, motivos de trabajo de un progenitor, de cuidado de un tercero o de fuerza mayor, hagan que un progenitor no pueda cuidar al hijo en determinados días y por lo tanto pueda trasladarlo a la casa del otro progenitor. El juez a cargo de este juzgado de paz de Coronel Pringles estima que esta situación fáctica del caso que será planteado ante sus estrados judiciales está encuadrada en el inciso B de esta resolución ministerial 132/2020 y por lo tanto hace lugar a esa petición de la madre, que era una petición de la madre para que se dejara por razones de trabajo específicamente. Ella era una médica que tenía que hacer guardia los fines de semana en un centro médico y por lo tanto autoriza a que durante ese fin de semana, del viernes a la noche hasta el domingo a la noche, ese hijo permanezca en la casa de ese progenitor no conviviente, es decir, en la casa del padre. Y asimismo estima que con respecto al riesgo sanitario o al riesgo de la salud de ese menor de edad, hay un riesgo mínimo sanitario, así lo considera y específicamente lo denomina como riesgo mínimo sanitario, porque en esa ciudad, en Coronel Pringles, el traslado, no hay medios de transporte público, prácticamente no los hay, y el traslado siempre dentro de esa ciudad es a pie o en coches particulares. Por lo tanto, este niño no estaría expuesto al traslado los fines de semana, ida y vuelta de la casa de la madre hacia la del padre y el posterior regreso de la casa del padre a la de la madre en un transporte público. Después tenemos otro fallo del mismo día, pero que se produce en otra jurisdicción, en la ciudad de Buenos Aires, del día también 8 de abril del 2020, en el cual el juzgado nacional de primera instancia en lo civil número 12 deniega, en este caso, el pedido de un progenitor para retirar al hijo y llevarlo a su casa. Considera que la situación fáctica no está encuadrada en ninguno de las excepciones que contempla la resolución 132/2020, las excepciones con relación a, como hemos dicho, al decreto DNU del Poder Ejecutivo Nacional 297/2020. Es decir, que no está comprendida esta situación fáctica por la cual el progenitor no conviviente acciona judicialmente y pide el traslado del hijo a su domicilio para tener un contacto personal con él, porque el juzgado en lo civil nacional de primera instancia número 12 considera que no está dentro de los 3 incisos que marcan las excepciones al DNU 297/2020. Vamos a recorrer
Los 4 últimos casos son los más recientes en cuanto a la cronología de estos fallos, o al tiempo cronológico de estos fallos. El primero es del 23 de abril de este año, del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 102, que decreta o establece un régimen de comunicación virtual a través de Skype o de WhatsApp o de otros medios tecnológicos, y le impone a la madre, o sea, que era el progenitor conviviente, en realidad faculta un régimen de comunicación virtual con el padre de una niña y le impone a la madre la obligación de cumplir con ese régimen virtual bajo apercibimiento de sancionarla por cada incumplimiento de ese régimen de comunicación virtual con 3.000 pesos. O sea que este fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 102 no establece un contacto personal sino virtual, pero tiene la particularidad que le impone a la madre el cumplimiento de este régimen de comunicación virtual bajo apercibimiento de fijar a 30 por 3.000 pesos por cada incumplimiento de este régimen de comunicación virtual de la niña con su padre. Pasamos a un fallo muy llamativo que dio lugar a mucha trascendencia dentro del mundo jurídico y de la prensa en general, de los medios de comunicación en general, donde la jueza Díaz Cordero, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 23, declara la inconstitucionalidad del artículo 2 de la resolución ministerial del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el artículo 2 de esa resolución ministerial 132/2020 al que ya nos hemos referido en varias oportunidades en este video. Decreta la inconstitucionalidad con fundamento en la pirámide legislativa, es decir, dice acertadamente en cuanto a este argumento, a mi criterio, muy acertadamente en cuanto a este fundamento legal, que una resolución ministerial no puede estar por encima de la Convención de los Derechos del Niño, que tiene supremacía constitucional, y específicamente del artículo 9, inciso 3 de la Convención, que dice que el niño o niña tiene derecho a tener contacto y comunicación con ambos progenitores, y también se fundamenta también en otra norma de orden superior en cuanto a su jerarquía normativa, en cuanto al artículo 652 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece el deber y derecho tanto del progenitor no conviviente como del niño o niña para tener comunicación. Es decir, que el progenitor no conviviente tiene el derecho y el deber de tener comunicación con su hijo o su hija menor de edad. Considera acertadamente, en cuanto a este argumento, que la pirámide normativa establece que primero va a estar una norma de rango constitucional como es la Convención de los Derechos del Niño e inclusive un código de fondo como el Código Civil y Comercial de la Nación, antes que una disposición de un ministerio perteneciente al Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, declara la inconstitucionalidad de este artículo 2, que prevé solamente excepciones para trasladar de la casa de un progenitor al otro al hijo o a la hija menor de edad, y por lo tanto, como dice el fallo de esta jueza, limita la locomoción o la circulación de este niño o niña entre la casa o en la casa del traslado de la casa de un progenitor a la de otro o viceversa, es decir, el traslado de la casa del padre a la madre o viceversa de la madre a la del padre, y por lo tanto decreta esta inconstitucionalidad. Yo creo que a raíz de este fallo es que por eso de esta inconstitucionalidad surge la disposición administrativa número 703/2020, que ya no limita tanto el traslado y permite
un traslado cada 7 días de la casa de un progenitor a la del otro y viceversa. Después tenemos un nuevo fallo de la doctora Mariana Rey Galindo del Juzgado de Personas Civil y Sucesiones de Montero, Tucumán, provincia de Tucumán, en el cual en este caso se acepta a través de una audiencia y de una resolución, toda la audiencia tramitada vía Skype, o sea, todo como en el primer fallo a través de medios tecnológicos, se acepta un cuidado personal compartido en la forma alternada de un hijo menor de edad. Es decir, establece por un acuerdo que se ha logrado entre las partes, en esta audiencia realizada en el mismo día que también se toma la resolución a través del sistema Skype entre ambos progenitores, se establece y se decide un cuidado personal compartido, es decir, que este menor de edad, este hijo menor de edad, va a compartir de forma o va a tener contacto con ambos progenitores y comunicación desde ya a través de este cuidado personal compartido en la forma alternada. Y después, por último, y ya terminando esta parte de los fallos de este video, tenemos un fallo que salió el día posterior al que se sancionó y se promulgó o se publicó, mejor dicho, en el boletín oficial, este decreto tan mentado, esta decisión administrativa tan mentada, la decisión administrativa 703/2020 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el día anterior a esa decisión administrativa, sale este fallo el juzgado de familia número 1 de Tigre, donde se establece la posibilidad de que un hijo se traslade de la casa del padre hacia la casa de la madre, que hacía casi 40 días que no veía a su hija, merced a este aislamiento social obligatorio. O sea, se permite que se traslade después de varios días de no tener contacto y comunicación estos hijos menores de edad, de la casa del padre a la casa de la madre. Con esto concluimos esta enumeración de estos 10 fallos que se han producido desde el aislamiento social obligatorio y fallos que posteriormente a la grabación de este video que estamos efectuando se van a seguir produciendo, lógicamente, y vamos viendo que los últimos fallos relajan el tema de la comunicación y el contacto inclusive personal, ya no de forma virtual sino personal, de los niños, niñas o adolescentes con ambos progenitores. De acuerdo a la normativa que hemos enunciado, pero sobre todo de los fallos que hemos analizado, vemos que con relación a la primera normativa y a la última, y sobre todo a los primeros fallos y a lo último que hemos enunciado, hay una dicotomía o una, si se quiere, contradicción o contraposición entre derecho a la comunicación y sobre todo al contacto del niño adolescente con los progenitores, con ambos progenitores, y también por un lado este derecho de contacto y comunicación del niño adolescente, y por el otro lado el derecho a la salud de este niño adolescente. Es decir, que hay dos posiciones contrapuestas entre la legislación en cuanto a la primera que ha sido sancionada y en cuanto a la última, y en cuanto a los primeros fallos y a los últimos, hay una contraposición en cuanto al derecho de comunicación y el derecho a la salud de niños y adolescentes. Los dos derechos tienen garantía constitucional, o jerarquía constitucional, mejor dicho, y los dos derechos están también incorporados al Código Civil y Comercial de la Nación.
Empezamos por los primeros, los dos derechos, tanto el derecho a la comunicación y al contacto con ambos progenitores y el derecho a la salud del niño y adolescente, tienen jerarquía constitucional a través de la Convención de los Derechos del Niño, que alcanza rango constitucional en nuestro país, a través del artículo 75, inciso 22. El artículo 9, inciso 3 y el artículo 10 de la Convención de los Derechos del Niño establecen que los Estados partes deben garantizar, y por lo tanto el niño o adolescente tiene ese derecho, a tener contacto con ambos progenitores. En tanto, el artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño establece que los Estados partes garantizarán la salud del niño o adolescente. Y si bajamos un poco de jerarquía legislativa en la normativa que regula el derecho de familia en nuestro país, nos vamos al Código Civil y Comercial de la Nación y vemos también dos artículos que regulan ambos derechos, el derecho a la comunicación y el derecho a la salud del niño o niña adolescente. En el primer caso, en cuanto al derecho a la comunicación, está establecido en el artículo 652 y 653. Más específicamente el artículo 652, que establece para el progenitor que no tenga atribuido el cuidado personal del hijo, es decir, el progenitor no conviviente con el hijo menor de edad, que este progenitor tiene derecho y la obligación de tener comunicación con su hijo o su hija. Es decir, que hay un derecho y un deber de ese progenitor y por lo tanto no conviviente con el hijo y por lo tanto también un derecho y un deber de este hijo de tener comunicación con su padre. Y si nos vamos al tema del derecho a la salud, en el Código Civil y Comercial de la Nación, encontramos este derecho en el artículo 26, que garantiza la salud y la decisión en cuanto a las intervenciones o la decisión que puede adoptar el niño o niño adolescente en materia de salud. Por lo tanto, vemos que hay dos contraposiciones, hay una contraposición, mejor dicho, en cuanto a estas dos posturas de defender el derecho a la comunicación del niño o niña adolescente con su progenitor no conviviente y a su vez también de defender en varios fallos el derecho de comunicación de este progenitor no conviviente, fundamentalmente porque, como vimos en los fallos, no hay un pedido del niño o niña adolescente a tener un derecho de comunicación con su progenitor no conviviente, sino al revés. El pedido está formulado por el progenitor no conviviente para mantener comunicación con su hijo o su hija menor de edad. Y por el otro lado, los primeros fallos, recuerdo el que lo dice casi explícitamente, es el del juzgado de familia número 4 de San Isidro, el primer fallo de todos, el del 19 de marzo de este año, que antepone a ese derecho de comunicación que era solicitado por el progenitor no conviviente, el derecho a la salud de este niño en materia de protección ante la pandemia del coronavirus. A modo de conclusión de este video y conforme todo lo que hemos charlado y enunciado durante el mismo, podemos decir que la normativa en cuanto a el decreto o DNU de urgencia, el DNU, el Decreto Nacional de Urgencia 297/2020, dictado allá por marzo de este año, que estableció un aislamiento social y obligatorio de forma estricta, se ha ido relajando y por lo tanto llegando a la disposición administrativa 703/2020, vemos que se han flexibilizado la normativa respecto al contacto y la comunicación, es decir, la comunicación personal o el contacto del niño o niña adolescente con ambos progenitores o con algún referente afectivo en caso de un hogar monoparental.
Por lo tanto, vemos que la normativa se ha ido relajando en cuanto a permitir mucho más abiertamente el contacto personal con ambos progenitores o con algún referente afectivo que la normativa primigenia que decretó el aislamiento social preventivo obligatorio, es decir, el ASPO, a través del decreto de necesidad de urgencia 297/2020. Y lo mismo, en un paralelo o en una similitud, ocurrió con la jurisprudencia. Los primeros fallos restringieron el contacto personal o la comunicación personal, es decir, restringieron el contacto del niño o niño adolescente con ambos progenitores y sobre todo con el progenitor no conviviente, y por lo tanto privilegiaron el derecho a la salud, mientras que los últimos fallos han decretado un contacto con ambos progenitores de forma explícita. No descartando el derecho a la salud, pero sí privilegiando el derecho a la comunicación. Estimamos, como conclusión, que a medida que se vaya relajando el aislamiento social obligatorio, que se vaya, mejor dicho, flexibilizando el aislamiento social obligatorio y preventivo, el ASPO, como está sucediendo por estos días, a través de decretos del Poder Ejecutivo Nacional, a medida que esto se vaya flexibilizando, los fallos van a priorizar cada vez más el derecho a la comunicación, pero de forma personal, o sea, el contacto personal del niño adolescente con ambos progenitores, siempre que así, y este es el principio rector, siempre que así lo garantice o lo aconseje el interés superior del niño.